Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Saludos en esta semana en que se está celebrando el bicentenario, supuestamente la independencia de Centroamérica, 15 de septiembre de 1821. 200 años han pasado desde ese día. Pero nosotros nos vamos a ir todavía un poquito más atrás, 1512, según lo que nos enseñaron en la escuela, en el colegio. Se produce el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón y descubre las costas de Centroamérica. En 1521 llegan los primeros conquistadores españoles al territorio sur de lo que sería hoy Nicaragua, y en 1524 se funda la ciudad de Granada, que es la primera ciudad fundada en el país por los españoles. Esto marca el inicio de la colonia, del periodo de la colonia en Nicaragua. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Qué es lo que aprendimos de aquel momento? ¿Qué fue lo que quedó en Nicaragua de aquel momento? ¿Qué ha avanzado? ¿Qué hemos cambiado? ¿De qué forma hemos evolucionado desde 1824 hasta en esta fecha, en el 2021? Para conversar sobre este tema a propósito de las efemérides patrias, estamos con el sociólogo Adolfo Hurtado Díaz. Muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Tal vez agregaría de que la reflexión la vamos a hacer justamente aprovechando la fecha sobre nuestra cultura política. Es decir, cómo hemos construido y desarrollado nuestra cultura política desde los tiempos antiguos. Es decir, tenemos el historiador Aldo Díaz, que es recogido por varios otros historiadores, sobre el inconsciente colectivo, que es esa construcción de valores y pensamientos y modos de actuar que se transfiere de generación en generación, y realmente son valores y prácticas sociales que hunden sus raíces profundamente. Yo creo que va a ser interesante que podamos pensar quiénes somos nosotros en una mirada de más de 500 años, porque yo quiero comenzar tocando de las raíces más profundas de nuestra cultura política, de esa de las que nunca hablamos, la de los pueblos originarios. Es que de eso te iba a mencionar, Adolfo, justamente. A ver, según mi concepción, según mi visión, nosotros teníamos un sistema sociopolítico, independientemente de la cultura, que me parece que además también era más avanzada antes de la llegada de los españoles, pero teníamos un sistema sociopolítico dicho hoy día bastante democrático, ¿no? A ver, tal vez Néstor, comencemos recordando algunos elementos que nosotros ya hemos ido tocando en tus programas anteriores, que creo que son relevantes como para que nosotros podamos colocar los mojones dentro de las áreas que nos vamos a mover en esta reflexión. Yo creo que hay como 3 o 2 conceptos que juntados dan un tercero, que es importante que nosotros lo manejemos, porque va a ser lo que va a orientar esta reflexión, ¿verdad? El primero, que tiene que ver con la cultura, que muchas veces la circunscribimos a tradiciones, ¿ves? A folclorismo inclusive, pero en realidad la cultura son esos valores y conceptos que organizan el modo como nosotros vemos la vida, el modo como nosotros atravesamos la vida y vamos reaccionando y asumiendo y haciendo cosas. Es decir, es lo que nos crea esa visión de mundo. Y hay culturas de diferentes ángulos en los que se puede ver. Nosotros queremos verlo desde la política. ¿Ves? Entonces entramos en el segundo concepto. ¿Ves qué es lo que es la política? Prácticamente la podemos reducir a 2 elementos centrales,
¿verdad? Una de ellas es el tema más genérico, que es el tratamiento de los asuntos públicos. Es decir, cómo nosotros como comunidad nos entendemos y tratamos estos asuntos públicos. Y lo segundo es cómo gestionamos el poder, porque al final de cuentas el poder es inherente a toda sociedad, a todo ser vivo, a toda estructura, es parte del mundo físico y biológico y espiritual, ves el poder. Entonces, las culturas políticas en realidad son estos valores que nos llevan a nosotros al tratamiento de los asuntos públicos. Y tiene que ver cómo entendemos el poder y tienen que ver cómo nos entendemos como comunidad. Ese es el punto de salida, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos al inconsciente colectivo, es decir, ¿qué es lo que formó a nosotros de esa visión mundo? Fíjate que el doctor Huete de la UCA, que hizo la investigación genética del país hace ya unos años atrás, o varios años atrás, él llegaba a una conclusión que, dicho de manera muy genérica o muy general, podríamos decir que el 95% de nuestra herencia patrilineal, es decir, la herencia del lado paterna, es ibérica. ¿Ve? Y más o menos el mismo 95% de la herencia matrilineal, es decir, del lado de las madres, es originaria. Eso significa que los mundos que subyacen en nuestro inconsciente colectivo tienen que ver con estos antecedentes originarios y al mismo tiempo en cómo esta cultura ibérica vino y se mezcló con esta cultura original. Ya, entonces, ahí vamos a lo primero que vos decís. Es decir, ¿cómo eran nuestros modelos de gobierno? Lamentablemente nuestros estudios de arqueología en Nicaragua son deficientes, ¿verdad? Porque no le hemos dado la importancia realmente como sociedad. Pero por otro lado, tenemos algunos estudios como el doctor Flores Cano, que hace un estudio de el poder, cómo emerge y se desarrolla el poder mesoamericano precolombino. Y él hace unas anotaciones bien interesantes que si tomamos la nota del doctor Huete, podemos colocar algunas hipótesis que pueden ser de interés para nosotros. Huete dice que hay por lo menos 3 o 4 grandes grupos originarios que se reconocen en nuestra marca genética. Uno de ellos es el más reciente, que es el Nahua, ¿verdad? El otro son los chorotegas. El otro son los grupos más antiguos, los que vinieron prácticamente en las primeras oleadas. Pero también, y no menos relevante, también eran los grupos mayas mexicas, no mayas guatemaltecos, sino mayas mexicas. Y los mayas mexicas sabemos por arqueología que ellos llegan a Centroamérica en el siglo, a Centroamérica como en el siglo XI, cuando ellos se recomponen del colapso civilizatorio en la península, en los territorios guatemaltecos, y se reorganizan en la península de Yucatán y se orientan hacia el mar, y se vuelven unos comerciantes feroces, al punto de que la arqueología dice de que ellos terminan controlando ya en el siglo XIII y XIV el comercio del Caribe, y sobre todo controlan el comercio centroamericano. Y después había otro grupo que era como del sur. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de estos grupos? Fíjate que del lado de los chorotegas y de los nahua, el poder ya era colegiado desde el siglo VIII, 7, 8, ya era colegiado. De ahí surge Quetzalcóatl. A nosotros nos han vendido la idea de que Quetzalcóatl era un sacerdote guerrero que dijo que iban a llegar los barbados del mar, como canta la Mercedes Sosa
en esa canción racista del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la poesía, de la profecía esperada. Una música bastante racista. Pero que en realidad el Quetzalcóatl es una imagen que se crea que lo que significa es el Estado. ¿Ves? El Estado y el poder y el orden. Eso significa Quetzalcóatl. Y es la imagen que hace de que ya los poderes ya no sean hereditarios. Es decir, ya los poderes son negociados entre grupos, obviamente entre los señores principales, como se estilaba en esa época, pero ahí es algo, ya el poder ya es negociado, ya no es centralizado, ya es delegado. Estamos hablando de que eso sucede 5 o 6 siglos antes que Juan Sin Tierra, que supuestamente es la primera algo parecido a la Carta Magna que vienen a ser posteriormente las constituciones. Pero los mayas, al contrario de los nahuas y los choroteas, ellos mantuvieron una estructura centralista. Es decir, ellos realmente mantienen el señor principal hereditario, y este señor principal hereditario realmente es el que controla todo eso de ahí. Y por otro lado tenés las zonas caribeñas del sur que eran más horizontales, es decir, eran grupos, jefes hablando, dialogando, territorios y consenso. Lo interesante de este periodo precolombino es que Nicaragua era un crisol multiétnico, que convivían de manera multiétnica y convivían tan bien que cuando los conquistadores llegan a inicio del siglo XVI, lo que ellos describen es una sociedad inmensamente poblada. Ellos describen que caminan y caminan y hay caseríos y caseríos. Es decir, una sociedad densamente poblada significa que es una sociedad rica, productora de alimentos y es estable. ¿Ves? Y además si es altamente poblada a lo largo del camino, no se está protegiendo de nada. No hay grandes ciudades que se estén protegiendo. Entonces podemos decir de que probablemente no era violenta, o no por lo menos de los estándares que nosotros conocemos de violencia. Otro tema que es interesante de este periodo, justamente a la llegada de los conquistadores, es que si vos te fijas, Colón desde el primer viaje, él sale hablando del río escondido, del estrecho dudoso. Es decir, él desde que hace el primer viaje le hablan que hay una región más allá, hacia el oeste, donde se puede cruzar al otro mar. ¿Por qué era esto? Porque el río San Juan era un centro comercial americano, es decir, ahí llegaban de México, ellos llegaban del Caribe, llegaban de la zona andina que entraban por Nicoya, y toda esa parte de Nicoya, todo el gran lago de Nicaragua, todo el gran lago de Managua que tenía ese poblado enorme al norte, eran las rutas comerciales que juntaban todo el comercio centroamericano. Es decir, era algo parecido como a la Jerusalén de una de las grandes rutas comerciales de la antigüedad, o digamos Estambul de la grande, que era Constantinopla, las otras grandes rutas. Y ahí llegamos a otro elemento que es importante, y es, si nosotros vemos toda sociedad rica, además de tener mucha gente, hace monumentos enormes, pero los monumentos enormes significan que además de ricos, son o tienen concentración de poder. Y en Nicaragua no hay monumentos enormes, en Honduras hay, en El Salvador hay, en Nicaragua no hay. Entonces es muy probable que en la Nicaragua precolombina no haya habido una concentración del poder a pesar de la riqueza.
Ve, y eso me llama la atención porque en Nicaragua ya ves que cada vez que el poder se concentra, el poder colapsa. Cada vez que el poder se descentraliza, el país se estabiliza. Hasta en poema me salió. Ve, entonces yo diría que eso es como el primer punto de partida, o esa tolerancia multiétnica, esa multimodelo de gobernabilidad, una sociedad que parecía próspera y rica, a pesar de que ya los españoles ya llegan, los conquistadores ya llegan, cuando ya la sociedad del Caribe había colapsado por las enfermedades en los primeros 10 años de la llegada de Colón. Ve, ese es como el punto de partida, digamos, precolonial o aviala, ¿ves? Que probablemente de una manera u otra se transfiere a través de la cultura política matrilineal. ¿Me explico? Ese es como un mojón. Ok, no sé si vamos a quedarnos por aquí, Adolfo, y me voy a quedar yo con la idea de esto que estábamos hablando, la concentración de poder. Y vamos a hacerle una pausa en este momento, ¿verdad? Porque justamente ese tema de la concentración de poder es lo que tenemos más tarde, en 1821, cuando llegan los primeros, o 1521, perdón, cuando llegan los primeros conquistadores al país. Entonces, vamos a quedarnos por ahí, vamos a hacer la primera pausa, vamos a regresar en breve en esta conversación con Adolfo Hurtado. Volvemos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el sociólogo Adolfo Hurtado Díaz. Te decía, Adolfo, antes de la pausa, que me quedaba yo con la imagen que describía de que no existía, según la evidencia arqueológica, un poder concentrado, un poder único en Nicaragua. Sin embargo, sí había desarrollo comercial, existía la evidencia de ese desarrollo comercial que llega a los oídos de Cristóbal Colón ya en su primer viaje en 1492 a las islas del Caribe, a la Española específicamente, en donde le hablan del famoso estrecho dudoso que ha sido, te decía yo, la bendición y maldición de este país durante tantos años. Entonces, pero viene 1492, marca una diferencia para el continente americano, para nosotros a partir de 1521, que es cuando los primeros conquistadores llegan a territorio nicaragüense, de lo que hoy es Nicaragua, porque estos traen un poder único, que es el rey. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo marca esto aquella época colonial y cómo nos viene marcando más adelante? Mira, la llegada de estos conquistadores realmente trastocó absolutamente todo, de cómo gestionábamos el poder y de cómo entendíamos los asuntos públicos. Fíjate que lo primero que realmente que afecta es nuestra misma comprensión del poder. Yo he hablado con diferentes personas, como sociólogo, vivo hablando con personas la interpretación que tienen sobre las cosas, del poder y eso de ahí. Y curiosamente la interpretación que siempre hacen en materia del poder es una interpretación negativa. Es decir, como que el poder es malo en sí, o como que el poder es destructivo en sí. Y como que el ejercicio del poder es algo que tiene que ser condenable en sí. Y curiosamente el poder es un factor positivo. Es decir, el poder es lo que permite hacer. El poder es lo que realmente
da capacidad de o da capacidad para. En física es lo que permite que las pequeñas partes terminen desarrollando estructuras. B es lo que permite crear los cuerpos. Es decir, es como una célula forme un cuerpo, ¿ves? Como que un individuo y una comunidad generan toda una construcción de ellas mismas. ¿Ves? Pero, y en eso es súper importante, en la comprensión del poder no es algo digamos, de solo una de las partes, si no es el individuo, no es en la parte, es decir, es un todo, es sistémico. Ya, entonces, en ese sentido, el individuo y la comunidad están intrínsecamente vinculadas. ¿Ves? Porque el poder es funcional. El poder permite crecer, permite desarrollarse, permite reproducirse y sobre todo dar resiliencia a las sociedades o a los grupos comunitarios. ¿Ve? Entonces, cuando se separa completamente el sujeto del resto de la comunidad, de la misma manera en que se separa una célula del cuerpo, que llamamos, en esa separación le llamamos cáncer y termina matando el cuerpo, esta separación de los individuos de la comunidad también termina generando debilidades, ¿ves? Y en vez de crecer, decrecemos. En vez de desarrollar, nos desestructuramos. En vez de reproducirnos, nos desintegramos. ¿Ves? Y en vez de volvernos resilientes, es decir, tener la capacidad de moldearnos a las diferentes presiones, nos volvemos vulnerables. ¿Ves? Entonces, eso es el primer efecto de la colonia. Nos volvimos vulnerables, fuimos incapaces de crecer. Hemos sido incapaces de desarrollarnos. Y esto tiene un efecto desde los mismos instrumentos de la colonia, es decir, el repartimiento y la encomienda. El repartimiento y la encomienda era una historia de: yo te doy mi lengua para que me entendas, te doy mi religión para que me temas, ¿ve? Y a cambio vos me vas a pagar en el trabajo semi-esclavo, te voy a hacer trabajar como un miserable, vas a construir infraestructura que yo digo que es para tu bienestar, pero en realidad es para el mío, ¿ve? Y además yo te voy a defender, voy a ver cuando viene otra gente que me quieren robar mi riqueza, yo te voy a armar, o vos te vas a armar y yo te voy a mandar a vos morir para que vos defendas mis intereses. ¿Ve? Esa es, digamos, como la naturaleza de la encomienda y el repartimiento. Y entonces, este instrumento tuvo básicamente tres grandes efectos sobre nuestra cultura política. La primera es que la legitimidad viene de afuera. Es decir, no importa lo que la comunidad opine, no importa lo que la sociedad opine, no. Importa lo que opine el de afuera. Importa que el de afuera esté contento conmigo o que venga alguien de afuera a decir que yo soy la banana con crema. Porque la legitimidad viene de afuera. Desde entonces hasta la actualidad. El segundo problema de esto es que la función de ejercer el control del Estado es la renta. Es decir, la ambición de llegar a controlar el Estado no es prestar un servicio público, sino hacerse con un instrumento para hacerse rico, rápido, porque además a eso venían los conquistadores, a hacerse rico rápido. De hacer la India, le decían en España. Y además nos volvimos racistas y excluyentes.
No sé qué tan racista, qué tan excluyente pudimos haber sido en el periodo precolombino, porque no hay registros arqueológicos u otro tipo de registros. Pero es evidente que en la colonia nos volvimos brutalmente racistas. Vea, al punto importamos, digamos, recursos humanos, los exportamos como que fueran ganado, como que fueran un recurso objeto. Vea, Cuba se quedó sin originarios porque los mataron, entonces agarraron originarios de Nicaragua y repoblaron Cuba con originarios de Nicaragua porque necesitaban mano de obra, como se necesitaban vacas y chanchos. ¿Ve? Entonces, esa falta de compromiso con la comunidad fue la marca de la cultura política colonial. Ya, es decir, yo vengo aquí a enriquecerme rápido, vengo aquí a ocupar el Estado para enriquecerme rápido, mi legitimidad me la da el de afuera y no tengo por qué crear comunidad. ¿Ve? Y entonces, en ese sentido, tenemos un último dos elementos. Por un lado, un poder absolutista, ¿ve? Que prácticamente se mantuvo hasta el final de la colonia, a excepción entre 1807 y 1814. El poder absolutista, entonces, había una clara comprensión que la forma de ejercer el poder era de manera absoluta. Y en ese sentido también hay que tener claro que Centroamérica, Mesoamérica en general, mantuvieron el repartimiento prácticamente hasta el final de la colonia. Es decir, esa práctica fue casi hasta el final de la colonia. Y lo último es, y que esto es realmente importante, es que obviamente se generó toda una contradicción entre ese poder central, que es el que daba la legitimidad, y el rentista que llegaba aquí a manera de colono. ¿Ves? Que es decir, yo quiero hacerme rico rápido, pero tengo que pagarle la parte al otro más, que además se la saco a la comunidad objeto que me han dado para enriquecerme de manera rápida, pero estableció una parte de la cultura política que es brutalmente nociva para toda Centroamérica, y es la interpretación. Nosotros podemos escribir cualquier cosa de las leyes normal, cualquier cosa de la ley, y yo simplemente hago caso omiso de la ley porque la interpreto exactamente a como me dé la gana. El último ejemplo de eso, Bukele. Pero de eso tenemos toda Centroamérica plagado de interpretaciones. Eso es un vicio colonial. ¿Ve? Sí, Adolfo, a ver, hay un ciudadano, digamos, de primera en la época de la colonia, que es el español. Luego hay un ciudadano de segunda, que es el nacido en tierra americana, en suelo nicaragüense, que es el criollo. El criollo de alguna manera asume por herencia casi los poderes, los derechos que tiene el español, aunque es visto como ciudadano de segunda, no es visto de la misma manera en que era visto el español. Eso, el día de hoy se mantiene, es decir, existe ese ciudadano de primera, ciudadano de segunda y un montón de ciudadanos que van hasta las últimas categorías, ¿no? Que decías vos, o lo podríamos interpretar de alguna manera como racismo inclusive, ¿no? Tal vez nos centramos en eso, vamos a hacer una pausa y hablamos un poco sobre ese aspecto al regresar. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Estamos conversando acerca de la cultura y la cultura política de los nicaragüenses a propósito de la celebración esta semana de
las efemérides patrias, las llamadas efemérides patrias. Te decía, Adolfo, que el criollo de alguna manera hereda los derechos que tiene el español en los territorios americanos. Sin embargo, no es visto como un ciudadano de primera, es visto como en un segundo piso, digamos, muy largo siempre del resto de los ciudadanos originarios o de los que serían los conquistados, que esos ni siquiera tenían derechos ciudadanos, ¿no? Por mucho que pelearan Fray Antonio Valdivieso y otros por los derechos de las comunidades originarias. Esto de alguna manera lo continuamos arrastrando. Me parece a mí, el criollo sigue existiendo de alguna manera y sigue teniendo esa ínfula. Sin embargo, desde afuera, el que lo legitima no lo mira como un igual, nunca lo ve como un igual. Ahí hay que ir con cuidado, es decir, sí yo estoy claro con lo que estás señalando, que la estructuración del poder social sigue en manos claramente de estos grupos privilegiados al momento de la colonia, ¿ves? Definitivamente. Y de hecho hay algunos autores de historia, sobre todo en Costa Rica, hay unos libros interesantes que señalan de que las redes familiares al momento de la independencia en gran parte de Centroamérica seguían teniendo cerca de por lo menos 80-90% de las representaciones políticas altas, ministerios, presidencias, legislaciones, es decir, en ese sentido la movilidad social de nuestras sociedades ha sido muy baja, y esto sin duda alguna es un resultado del modelo postcolonial, que es muy rígido, ¿verdad? Que eso fíjate, es un verdadero problema para el desarrollo, porque al final las personas más capaces nacen de manera aleatoria, son un accidente genético, más un accidente cultural, ¿ves? Entonces las personas más capaces no nacen en las familias más privilegiadas. Las familias más privilegiadas solo son eso, más privilegiadas. Es decir, tienen una mejor alimentación de entrada, tienen una mejor educación de entrada, tienen unas mejores relaciones sociales de entrada, y eso obviamente es entre salir corriendo a toda máquina, ve alguien grande, o salir gateando atrás en la misma carrera. Ve, entonces en ese sentido el efecto para nuestras sociedades es que nosotros nos hemos mantenido en un estándar bajo, probablemente entre los estándares más bajos posibles, porque somos sociedades que los pocos que van consiguiendo movilizarse, los pocos que van consiguiendo desarrollarse, terminan yéndose del país. ¿Ves? De ahí nuestro concepto acuñado desde hace muchísimas décadas de decir que algo es definitivo. Nosotros decimos es de viaje. Ay, se quebró el vaso, de viaje. Ay, se murió, de viaje. Es decir, hemos expulsado de manera tan sistemática a nuestras poblaciones competentes que hemos acuñado el concepto de viaje, ir de viaje, para decir que algo es definitivo. ¿Ves? Es una pérdida, y además no es algo definitivo, es una pérdida definitiva. ¿Ves? Esa es el gran problema de la rigidez en la inmovilidad social. Ahora,
El problema es más profundo y ahí es donde las cosas se complican horriblemente porque la cultura política en última instancia no es solamente de este grupo de privilegiados, es decir, toda la sociedad de una manera u otra cree, siente o vive o busca su oportunidad para que le toque su turno, ahora le toca a él, ve. Y eso nosotros lo observamos cuando en los procesos de descentralización, ya que vivimos en los 90 y en los 2000, también observamos procesos de corrupción, también observamos procesos de abuso, también observamos procesos de exclusión. Es más, aún hoy los procesos de exclusión vos lo ves hasta los tejidos más profundos del país. Ve, no solo a nivel municipal, a nivel de los comités de agua, ve los procesos de exclusión aún hoy. Obviamente, los niveles de exclusión y pobreza allá son distintos los niveles y exclusión de pobreza en los niveles más altos, sí. Ve, definitivamente no es lo mismo sacarle una pequeña renta, una pequeña mordida a una fuente de agua a que el Estado te proteja con la tarifa eléctrica y en la tarifa eléctrica rentías al país entero. Obviamente no es lo mismo. ¿Ves? No es lo mismo que te den, porque fuiste disciplinado y buena gente, te den 2 o 3 techos de zinc más a que te den una exoneración de impuestos de turismo de más de $1.000 millones. No es lo mismo. Obviamente hay unas diferencias brutales. ¿Ve? Igual en el azúcar. Es decir, Nicaragua consume el azúcar más cara de Centroamérica. ¿Por qué? Porque el Estado los protege para que puedan rentear a la sociedad. Ya, entonces, y de la misma manera que a nivel de un municipio, la gente que está en las alcaldías, en muchas alcaldías, solamente ganan las licitaciones sus amigos o sus redes, de la misma manera protegida. No es lo mismo, pues obviamente en cuestión de grado no, pero en la naturaleza del fenómeno de la cultura política, uno dice, mira, es que esto está profundo. Es decir, no es que solamente hay que cambiar a los grupos hegemónicos. Es que la sociedad toda tiene que aprovechar estos 200 años para hacerse la pregunta por qué después de 200 años seguimos dando vueltas como ratón en una rueca, como un ratón de laboratorio, gastando energía de manera inútil. ¿Ve? Es decir, esa es la reflexión y también de una manera u otra los mismos grupos hegemónicos tienen que hacerse la pregunta de cómo ellos pueden, digamos, tener un futuro más prometedor en estas tierras, porque al final no terminan yéndose. Ve, al final ya no todos se van, aunque siguen buscando la legitimidad afuera, aunque inclusive varios tienen doble pasaporte. Ve, aunque añoran la cultura de afuera y traen recursos culturales de afuera para brillar adentro, ¿ves? Pero al final de cuentas los grupos hegemónicos realmente les tiene que caer la ficha de decir, mira, llevamos 200 años en esto y no funciona. Ve, no funciona. Pero yo lo que veo, Adolfo, yo lo que veo es que estos grupos hegemónicos es que no están pensando ni siquiera en su futuro. Es decir, tienen una visión extremadamente cortoplacista y están pensando en el ya nada más. Es decir, en cómo le saco carne a este hueso
ya, no están pensando en nada más, pues, es decir, a ver, si lo pusiéramos con los huevos de la gallina de oro, están pensando en matar a la gallina a ver si le sacan todos los huevos de un solo, ¿no? No están pensando en una gallina que va a producir huevos. Eso es hacer la India, es que eso es hacer la India, justamente ese es el modelo postcolonial, es yo llego aquí para hacerme lo más rico posible, lo más rápido posible y nada más yo. Y entonces, eso hace de que en esa visión tan de corto plazo que a veces el hueso es 4 años o 5 años y después de 5 años voy a ver si empujo 5 años más y voy intentando empujar con la barriga 5 años más, pero mientras puedo con el hueso, ahí estoy. El problema es de que ese modo de actuar de nuestro grupo hegemónico a lo largo de décadas, no de ahora, es lo que hace que, por ejemplo, Nicaragua está terminando su cambio poblacional. Está terminando es decir, cambio poblacional es, ahora tenemos más gente trabajando que la gente que no trabaja. Pero dentro de unos años adelante, vamos a tener más gente que no trabaja que la gente que trabaja. Entonces, en 2006 que nosotros comenzamos con esto, se decía que nosotros tendríamos que incrementar nuestra productividad en 4 veces. Para cambiar tu productividad en esos niveles necesitas 2 cosas. Cambiar tu modelo económico, que no funciona, obviamente, porque estás vendiendo lo más barato, materias primas, y mano de obra barata, porque seguimos vendiendo mano de obra barata como en repartimiento, ¿ves? Y una población educada, y justamente lo que se perdió. Perdimos las inversiones, ya no van a haber inversiones estratégicas y ya se ha perdido la población joven y educada. Es decir, si teníamos que aumentar en 4 veces la productividad, ya no lo vamos a hacer. Y además, si el bono poblacional era pasadito en el 2030, seguro que ya tenemos unos años menos para acomodarnos. Ve, eso ya en sí ya es un problema. Ahora, tenemos el cambio climático. Yo no sé, Néstor, si vos viste las últimas predicciones del cambio climático. Pero en las últimas predicciones del cambio climático, Nicaragua, en cualquiera de los escenarios, es el país más afectado de toda Centroamérica. Y Centroamérica es de las regiones más afectadas del mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Todavía peleando quién se le roba los árboles a los mayanas, quién se le roba los árboles a los miquitos, quién se queda con ese hueso en un renteo rápido, en una economía extractiva colonial. Porque ni siquiera postcolonial ha llegado eso. ¿Ve? Entonces, es decir, ese pecado de la cultura política colonial que le hemos convertido en nuestro modo de ser postcolonial, ya terminó. Ya no da más. Y estamos a 200 años. Es decir, justamente ahora es cuando debemos de parar, ver para atrás y decir, mira, esto no funciona. Esto no funciona por ninguno de los lados. No funciona porque los grupos hegemónicos no lo han permitido. No funciona porque la sociedad tampoco ha avanzado en su demanda. Ve, no funciona porque no hemos avanzado en institucionalidad. Te voy a dar el ejemplo terrible. Mira, fíjate que la crisis, vos sabés que, bueno, sí hemos estado conversando los últimos 3 años que nosotros abordamos esto como una crisis del sistema político. ¿Ves? Y la crisis del sistema político justamente se produce
porque somos deficientes en ciudadanía. Es decir, ¿por qué? Porque la ciudadanía es algo que no cuadra con la cultura política postcolonial. Y en la medida en que ha ido emergiendo por los últimos 30 años, la emergencia de esa ciudadanía tuvo problemas. Pero esa ciudadanía tampoco fue capaz de establecer claramente su agenda política de una sociedad alternativa. ¿Ves? No fue, los intelectuales fuimos absolutamente incompetentes para acompañar esa ciudadanía emergente. Incompetentes fuimos y seguimos siendo. ¿Ves? Y seguimos siendo. Vos ves los escritos que se hacen sobre nuestra crisis política y siguen personalizando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque están ocultando que nosotros somos esa crisis. Nosotros construimos todas esas crisis. ¿Ve? Que es horrible. Hemos llegado a la peor de las expresiones. Pero mira, es que hay que cambiar todos. Pero no es nos salvamos todos o morimos todos con la pistola en la cabeza. No. Hay que sentarse. Hay que plantearse una sociedad distinta, una sociedad que además yo creo que podemos ser, porque de una manera está ahí también en nuestro inconsciente colectivo. ¿Ve? Es decir, ya fuimos una sociedad multiétnica, multidiversa, ya fuimos dialogantes, ya fuimos prósperos, ¿ve? Como sociedad. Sí, ya es algo, es decir, obviamente fue hace 500 años, sí, pero debe de estar ahí en nuestro inconsciente colectivo, porque cada vez que se concentra el poder, y eso lo hemos ido conversando a lo largo de varios programas, cada vez que se concentra el poder, el sistema político colapsa. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, Adolfo, y hablemos de construcción, porque es decir, o más bien de evolución, que es lo que muy probablemente es lo que hace falta aquí. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Adolfo, me parece que el tema no es deconstruir, sino más bien construir. El gran problema, me parece, es estar haciendo o queriendo deshacer lo que está hecho, sino más bien es un tema de evolución de alguna manera. El reto más profundo, y yo creo que a todo nivel, pero probablemente para los grupos hegemónicos es todavía más difícil, es podernos entender que somos una comunidad, y podernos entender además que somos una comunidad multiétnica. Ya, y que esta comunidad multiétnica necesita modelos de gobierno adecuados a ella. Fíjate, te voy a dar un ejemplo bien concreto que ilustra bastante esto. Nuestro marco normativo en materia de gobernabilidad establece los municipios, los gobiernos municipales, ¿no? Pero si vos te vas a grupos grupos originarios, como por ejemplo los Miskitos o los Mayagnas, vos te vas a encontrar que el municipio, ese municipio ladino, existe allá, pero es una formalidad porque no tiene ningún poder social, político efectivo.
ve y tenés el poder tradicional, territorial, que se mantiene en las comunidades. Pero lo increíble es que todo el dinero del gobierno que es transferido para este municipio que no es nada y que no son nadie verdaderamente. Te voy a dar otro ejemplo. Hay los municipios, hay varios movimientos de reconstrucción identitaria. ¿Ves? Las coordinadoras indígenas que han surgido en los últimos 15, 20 años, la más emblemática probablemente es la Chorotega. Y ellos intentaron promover que sus comunidades tuvieran su propio concepto de gobierno municipal, ¿verdad? No pudieron, y entonces ellos tienen una estructura de gobernanza que no cuadra con la gobernanza, digamos, formal que tenemos. Ese es un ejemplo. Hay después cosas más complicadas, ¿ve? Y es esa forma de hacer negocio que es un renteo abierto del Estado. Por ejemplo, el encarecimiento de la energía. El encarecimiento de la energía es un cuello de botella para las MIPYMES, y que las MIPYMES generan 60% del empleo de Nicaragua. Ve, y que las MIPYMES realmente es esos grupos, en su mayoría de mucha base originaria, que han estado fuera de estos grupos hegemónicos tradicionales, que tienen mucho empuje, tienen mucha creatividad, es decir, tienen mucha inteligencia inherente, y no los dejamos prosperar. No dejamos que puedan desarrollarse, y eso es una pérdida de vigores para la sociedad nicaragüense brutal, es decir, es justamente los vigores que necesitamos darle soltura para enfrentar tanto el cambio climático como el cambio de población. Y uno de los grandes problemas es el mercado de la energía. Es decir, nos rentean con el precio del combustible, porque es una fuente fiscal y de renta de los sectores que manejan el petróleo. Nos rentean con la energía, que es inmensamente más cara que el resto de Centroamérica. Entonces es un cuello de botella brutal. Pero yo todavía iría más allá. El hecho de que no exista una política de fomento de la MIPYME, sino que solamente para la gran empresa hay fomento. Solo para la gran empresa. No hay fomento, no hay políticas de fomento de las MIPYME, y mucho menos de los emprendimientos. Pero a eso le puedes agregar también la inteligencia de mercado. Fíjate que el grueso de la producción de alimentos de calidad, estamos hablando de calidad, está en manos de la agricultura familiar, el campesino, el finquero, en Nicaragua. Y no hay una inteligencia de mercado adecuado para que pueda colocar en tiempo y en forma estos productos en el mercado, para que el consumidor pueda acceder a ellos también en tiempo y en forma. No hay. Entonces, eso permite la emergencia de intermediarios que, digamos, tienen todos estos mecanismos de mercados ocultos y que terminan renteando un montón. Pero es decir, el problema es que la economía entera en Nicaragua, la sociedad entera, está hecho para la renta y el control. Para la renta y el control. Yo creo, fíjate que en ese sentido, yo estaba leyendo justamente este tema de la independencia, y este tema de la renta y el control todavía me recuerda al acuerdo 1 del documento que nosotros llamamos Acta de Independencia. Fíjate que el acuerdo 1 dice que el señor jefe político, que es Gabino Gainza, que es el representante de la corona, y que además queda
como representante del gobierno que surge después de esa reunión, dice que mande a publicar, ¿ves?, de que la provincia de Guatemala, no la de Centroamérica, la de Guatemala, la del Cabildo de la ciudad de Guatemala, que es la que está reunida en ese lugar que firma ese papel que llamamos Acta de Independencia, es decir, esta es una reunión de los grupos hegemónicos principales, de los grupos hegemónicos de Centroamérica, los que se reunieron y deciden declarar la independencia y le dicen al representante de la corona española que declare la independencia para que mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Ese principio de nosotros ocupar la represión como principio rector de la gestión de nuestra sociedad es lo primero que tiene que morir. Okay, es decir, mira, porque lo tenemos en la educación y en todo. Ajá. A ver, nos queda ya nada más un minuto, Adolfo. ¿Cómo cambiamos ese chip? A ver si podemos en un minuto resumir cómo cambiamos ese chip, porque ese chip de ser controlado y de controlar muy colonialmente el asunto, ¿cómo cambiamos ese chip para construir ciudadanía? Darnos cuenta que somos una comunidad. Darnos cuenta que yo soy siendo mi comunidad y que mi comunidad es siendo yo. Es lo que de una manera u otra llaman Ubuntu, los africanos. Es decir, vos y tu comunidad están intrínsecamente vinculados en su bienestar y en su futuro. Entonces, si no entendemos que nosotros somos ante todo una comunidad y que todo y nuestro futuro depende de nosotros mismos, no de afuera, no el que diga de afuera, de nosotros. Mientras no cambiemos eso, nada es posible cambiar. Fíjate. Bueno, Adolfo, quiero agradecerte esta comunicación, esta platicada a distancia en esta semana de Efemérides Patria. Bueno, gracias a vos, Néstor, gracias a los televidentes. Y yo creo que es un momento para reflexionar. ¿Ves? Una Nicaragua comunitaria y pensarnos como una Nicaragua comunitaria. Porque o nos salvamos todos o nos hundimos todos, pero no como una amenaza, sino como una salvación. Sí. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que esta serie de programas en esta semana haya sido de provecho para usted.